Hoy quiero que continuemos escudriñando el libro de Josué, que trae mensajes tan importantes para nuestra vida. Habíamos hablado del paso del Jordán, que está en el capítulo 3 de Josué. Recordemos que el pueblo de Israel venía de atravesar el desierto. Durante más de 40 años había caminado desde que Dios los sacó de Egipto con la promesa de la tierra prometida. El pueblo llegó a Sittim bajo el liderazgo de Moisés. Allí se reunió y estando en Sittim, Moisés ascendió al... ¿Los niños ya están ubicaditos? ¿Sí? Ok. Moisés ascendió al monte Nebo, donde falleció. Después de lo cual, quien asumió el liderazgo del pueblo fue Josué, con una misión muy importante, y era el de guiar a ese pueblo de acuerdo con la dirección que Dios le daba hacia la tierra prometida. Entonces salieron de Sittim, atravesaron esa porción de desierto que hay de ahí hasta el mar Mediterráneo, en el cual se interpone el paso del río Jordán, y atravesando el Jordán, y es donde vamos a iniciar hoy, tenemos nuevos milagros y tenemos un aprendizaje que quiero que nos llevemos el día de hoy. Entonces, digamos que van hacia el río Jordán cuando los sacerdotes portadores del arca tocan el agua del río. El río se tranca en su curso, en su cauce, el río para, se bloquea y atraviesan el lecho seco del río. Los sacerdotes con el arca, pero todo el pueblo y los más de 40,000 guerreros que los acompañaban. Los sacerdotes se quedan en la mitad del lecho del río con el arca y todo el pueblo pasa adelante. El río Jordán es un río, como ya nos lo había explicado Richie y Claudio, saludos, están conectados virtualmente. Es un río de algo más de 360 kilómetros de longitud. Es un río caudaloso, especialmente en ciertas épocas del año. Es un río que puede llegar a tener de ancho, de orilla a orilla, 45 a 50 metros, más de 3 metros de profundidad en la mayoría de su cauce, pero en este sector podía llegar a tener hasta 6 metros de profundidad. Imaginémonos eso, porque es algo así como estar uno en el fondo de un río tan alto como 2 o 3 pisos de un edificio, ¿cierto? Como media cuadra fácilmente de ancho del río, pero además con una pendiente que hacía que el río fuera muy caudaloso. Esta descripción simplemente para que tengamos en nuestra mente por dónde atravesaron, porque es que allí en la mitad de ese río quedó uno de los testimonios históricos, pero con un símbolo que vamos a ver luego. Por supuesto, no era fácil imaginarse que alguien iba a cargar el tamaño de piedras que nos describe la palabra, que lo vamos a ver ahora en el capítulo 4 de Josué. Desde el fondo de un río de estos, con ese cauce, con ese volumen de agua, con esa presión bajo el agua, y armar un altar. Menos sacar esas piedras, subirlas después de pasar el río Jordán, porque lo dice la palabra, hacia Gilgal, donde hicieron finalmente el campamento después de cruzar el río. Bien, un poco la ubicación y la descripción geográfica para ubicarnos en dónde sucedieron los hechos que nos narra los capítulos 3 y 4 de Josué.
Y esas 12 piedras tomadas del río Jordán es el nombre que le he puesto a esta prédica del día de hoy, especialmente por el significado que no tuvo solamente históricamente, sino por el significado que tiene para nosotros hoy en día, por su aplicabilidad, por lo que aprendemos de ese pasaje. Voy a permitirme leer la cita. Y dice de la siguiente manera: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, capítulo 4, versículo 1 y siguientes, sí, Josué 4. Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. Ese lugar es el campamento en Gilgal. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ese tome una piedra sobre su hombro nos da la dimensión de lo que estaban levantando, ya con el lecho del río seco. Dice el versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon de en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal
al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan esas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Amén. Para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Ese verso 24, el verso final de este capítulo, nos dice el para qué sucedió todo esto. Para gloria y honra de nuestro Dios. Para mostrar el poder que hay en nuestro Dios. Porque si devolvemos la película y nos imaginamos ese volumen de agua y cuando pasaron a la otra orilla, otra vez el cauce y el caudal del río Jordán volvieron a su estado normal, que por esta época, dice la palabra, excedía sus orillas, o sea, se desbordaba. ¿Sí? Por supuesto, este tipo de situaciones que realmente son un milagro con mayúsculas no los hace sino Dios. Pero fíjense que en esta lectura hablamos de ¿cuántas piedras? Eso, de 24, muy bien. Estamos bien de matemática, estamos entendiendo el tema. 12, que el mismo Josué en medio del Jordán dejó como un monumento histórico, por supuesto, porque dice la palabra, está visible hasta hoy. Se han encontrado vestigios arqueológicos en el medio del Jordán de esa situación, de ese altar, de esas 12 piedras. Pero 12, que Dios le dijo a Josué: dile a uno de cada tribu que lleve a Gilgal, a donde hicieron el campamento, y levantaron el altar. Y más allá del hecho histórico y del monumento, que por supuesto lo es, nos deja un mensaje muy importante. Es lo que vamos a analizar ahora. Tengamos en cuenta que fue un delegado de cada tribu, para que después eso lo asociemos y lo asimilemos al concepto de familias, que al final era el concepto grande de esas tribus. Entonces, dice la palabra en el versículo 6 y en el 7 y luego después del 19, ¿qué significan estas piedras? Dice: para que esto sea señal entre vosotros. O sea, era algo que Dios había previsto, era un mandato que le estaba dando al pueblo de Israel para que tuviera un recuerdo de lo que allí sucedió, a pesar que pasaran las generaciones. Esta ya era la segunda, acuérdense que la primera se quedó en el desierto. Y estos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Pero vendrían otros después de ellos. A ellos, hasta nosotros hoy, es a quienes debe llegar ese mensaje y esa enseñanza. Entonces, hay un simbolismo ahí en medio de la palabra, cuando dice que los sacerdotes se pararon firmes con el arca en medio del río Jordán seco, que fue el sitio donde Josué levantó ese altar, ese primer altar. Dice
Matthew Henry en un comentario de la Biblia de estudio, que esa expresión firmes de esos sacerdotes era una prueba de los sacerdotes. Es decir, estar ellos, que eran los custodios del arca y los portadores del arca, parados en ese sitio firmes hasta que pasara todo este pueblo. Ustedes imagínense nada más los 40,000 hombres armados, además del pueblo. Tardaban un ratico. Debían estar pensando a qué hora este muro de agua contenida que tengo aquí detrás se me viene encima, ¿no? Dice Matthew Henry en ese comentario que fue una prueba de fe para sus mismos sacerdotes, porque para ellos hubiera sido fácil, siendo portadores del arca, pasar, seguir de largo, esperar, ya llegando a la orilla, que los otros pasaran y dan el saltico y listos. Pero cuando le faltan 20 o 30 metros de recorrido con esa agua encima, era difícil, ¿cierto? Era una prueba de fe. Yo estoy de acuerdo con el comentario de esa Biblia de estudio de Henry. Era una prueba definitiva de fe, pero no solo para ellos. Era una prueba para todo el pueblo, que después del desierto venía siendo objeto de pruebas, ¿cierto? Bueno, habían visto durante su paso por el desierto la mano de Dios todos los días con el maná, que cesó cuando llegaron a la tierra prometida. Cuando llegaron a Gilgal no hubo más maná, pero comenzaron a alimentarse del fruto de la tierra, de esa tierra de la que fluye leche y miel. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque me causó curiosidad la lectura del significado de esa prueba de fe para los mismos sacerdotes, ¿no? Porque si eran probados los sacerdotes, dígame, el resto del pueblo si podía o no ser probado en su fe, y si nosotros seremos o no probados en nuestra fe. Luego, el versículo 21 hasta el 24 vuelven a repetir la pregunta, pero ya se refieren al altar que está en Gilgal, ¿cierto? Al que subieron desde el lecho del río Jordán. Y concluye el versículo 24 diciendo: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Amén. Entonces, hermanos, de aquí nace un compromiso para todos nosotros, un aprendizaje que es aplicable a nuestras vidas hoy, que es el mensaje finalmente que quiero que todos nos llevemos. Digamos que cuando los israelitas acamparon en Gilgal, renovaron allí su compromiso con Dios, celebraron la Pascua, y en esa celebración conmemoraban la liberación de Egipto, ¿sí? Y este era un momento de dar gracias después de haber visto lo que habían visto y haber vivido lo que acababan de vivir. Digamos que nosotros históricamente, y pues no tenemos que remontarnos a muchos siglos atrás, sino a la historia colombiana, vemos monumentos, o sea, todos hemos visto monumentos en Colombia y fuera de Colombia, pero si uno va a Boyacá, por ejemplo, y recuerda los sitios históricos donde se selló la libertad de nuestro país, hay monumentos, ¿verdad? Recordamos que hay cerca de Tunja, el puente de Boyacá pasa sobre qué río, quién sabe. Esta es una pregunta que no estaba preparada, pero me gusta hacerla siempre que me refiero al río Teatinos, que es un río que pasa uno tal vez en 2 zancadas, pero fue histórico, y ahí hay un monumento, y eso es un monumento que nos permite recordar históricamente lo que pasó hace unas décadas allí. Si avanza unos kilómetros y va al sitio denominado Pantano de Vargas, hay un monumento impresionante, imponente, para que las generaciones recuerden lo que allí sucedió, ¿cierto? En nuestras batallas de independencia. Digamos que
se utilizan símbolos para que recordemos hechos importantes en la vida. Por ejemplo, cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio, suelen entregarse uno al otro una argolla en símbolo de la alianza que ese día conforman, ¿cierto? Que ya no son dos sino tres, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros nos referimos a esos monumentos, pero más que al monumento físico, a por qué fue construido y por qué está ahí, qué simboliza, y las generaciones vuelven sobre ellos y los encuentran allí y recuerdan, aquí pasó esto, es finalmente un testimonio, ¿verdad? Y es decir, aquí quedó esto para la posteridad, porque aquí sucedió tal hecho histórico. Digamos que históricamente también hay en la cronología hay una, bueno, no voy a llamar coincidencia, pero sí suceden varios hechos en la misma época, entre marzo y abril, lo dice la palabra, el día 10 del primer mes, ¿cierto? Lo acabamos de leer en el capítulo 4, pero en otras citas bíblicas se hace referencia al mes de Nisan, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con los japoneses, constructores de vehículos de muy buena calidad. Se llama mes de Nisan, y ese mes de Nisan está ubicado cronológicamente entre los finales del mes de marzo y comienzos del mes de abril. Por esa época sucedió tanto la salida del pueblo de Israel de Egipto, como el paso del desierto, como la entrada a la tierra prometida, ¿sí? Cesó el maná, se inicia el fruto de la tierra, según la promesa, y se celebra la primera Pascua. Entonces, hermanos, entrando en materia, el mensaje importante que yo quiero que nos llevemos el día de hoy sobre este hermoso pasaje de la Biblia es cuál es la aplicación a nuestra vida diaria de lo que acabamos de leer hoy. Ese paso del Jordán y ese primer campamento en Gilgal para el pueblo de Israel significaba nada más y nada menos que ver el cumplimiento de una promesa. Ver, experimentar, palpar el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho décadas atrás. Entonces, más que una referencia histórica, más que reflexionar sobre el hecho que aconteció allí en el río Jordán, que sucedió, quiero que entendamos que esta palabra es una palabra viva, es una palabra viva. Y esa palabra viva lo que implica es que nosotros, los que conocemos esa palabra, podamos ser testimonio de esa misma palabra. Y ser testimonio es enseñar esa palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generaciones. Pero no solo enseñarla leyéndola, sino enseñarla desde la experiencia, desde el testimonio, desde nuestros actos, desde nuestros hechos de vida. Esto para que, como pretende la palabra en el versículo 24 del capítulo 4 de Josué, nuestros hijos y las naciones conozcan cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es Él. Cuando hablamos de actos, cuando hablamos de actitudes, cuando hablamos de ejemplo, ¿cuántas piedras de buenas obras
podríamos mostrar cada uno de nosotros? Pensémoslo y cuando hablemos con nuestra familia, con nuestros hijos y demás en nuestro entorno, podamos realmente dar testimonio, ¿cierto? De esas piedras que alzamos sobre nuestros hombros desde la mitad del lecho del río Jordán y las sacamos del río Jordán y las llevamos a ese altar. Ojalá sean muchas, ojalá sean muchas. Porque lo importante de esto es, hermanos, qué testimonio ven nuestros hijos reflejado en nosotros como padres, reflejado en mí como papá, en Senia como mamá, pero en nosotros como esposos. ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro hogar, cada uno de nosotros? ¿Qué testimonio ven nuestros hermanos? Ellos verán en ti y verán en mí el testimonio de un Dios vivo, de un Dios amoroso, ¿o no reflejamos eso en nuestra vida? Porque si no lo reflejamos y si nuestras obras no son dignas de ser mostradas como testimonio, es preferible que se hubieran quedado allá debajo de las aguas del Jordán. Cuando lo que nosotros reflejamos es egoísmo o es prepotencia o es, no sé, odio, etcétera. Eso dejémoslo allá debajo del Jordán, en lo profundo del Jordán. Rescatemos esas piedras grandes, esas piedras buenas, así nos cueste llevarlas sobre nuestros hombros para subirlas al monumento en Gilgal, pero que sean dignas de ser un buen testimonio nuestro frente a los demás, primero nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, preguntémonos siempre si ese testimonio que damos nosotros es un buen ejemplo o es una vergüenza. Y quizás traigamos a memoria ejemplos de cómo Dios se ha manifestado poderosamente en nuestras vidas. Yo podría dar varios ejemplos. Yo creo que todos tenemos ejemplos de milagros que Él poderosamente y por su gracia y por su misericordia ha obrado en nuestras vidas. Una piedra de esas yo la llevo todos los días de mi vida tatuada, ¿cierto? Aquí esa cicatriz que tengo aquí debajo de esta camisa, que me permite dar un testimonio de decir: Dios en su infinita misericordia hace 4 años ya, hace 4 años, me dijo que tenía todavía algún propósito conmigo acá, cuando seguramente y dentro de lo que la ciencia médica conoce, hace 4 años he debido partir con Él. ¿Sí? Pero más allá de eso, ese para qué continuamos aquí es importante que lo tengamos presente todos los días, porque esa misericordia de Él con nosotros tiene un para qué, ¿sí? Y es: seamos verdaderamente buenos hijos suyos, demos un buen testimonio de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Yo sé que todos podemos tener algunas rocas de esas sobre nuestros hombros y dar testimonio de ellas. Senia también tiene varios. Todos ustedes conocen nuestros testimonios, hermanos, porque los hemos compartido acá con ustedes. Pero es muy importante manifestarlo. ¿Sí? Dar el testimonio es fundamental, porque de pronto David, Jennifer, no tenían ni idea que hace 4 años yo pasé por esa situación, o que hace 12 años pasaste por la tuya.
Si no es por la misericordia de Dios, ni Senia ni yo estaríamos hoy aquí. ¿Sí? Entonces es importante que todos los demás sigan escuchando y conociendo que Dios es bueno, que es misericordioso con nosotros y que hoy, en este año 2023, sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Esos milagros son el testimonio que nosotros podemos contar a otros que no lo han vivido, porque es que es diferente cuando me dicen, no, es que a mí alguien me contó que puntos suspensivos, que cuando yo digo es que yo lo viví, es que yo estuve ahí, es que nadie me lo contó, yo lo experimenté y estoy vivo gracias a Él, gracias a Dios, amén. Josué 4:21 no quiere algo. No quiere que nosotros suframos de Alzheimer espiritual. Pues yo creo que suena como bien para lo que queremos decir. Con eso lo que quiero decir es que no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidarlo. Pero no solamente no podemos olvidarlo, sino que parte de ese no poder y no querer olvidarlo es compartirlo con los otros, con los demás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Y que todos entiendan que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios es soberano, que no hay nada por encima de Él. Entonces, no es tan difícil que cumplamos lo que nos pide Josué 4:21. Demos testimonio, demos buen testimonio. Seamos íntegros, seamos dignos hijos de Dios. El compromiso que tenemos con ese testimonio no consiste solamente en comunicarlo, en expresarlo verbalmente. El Salmo 119, en su versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Veamos que esto no es algo casual. ¿Sí? Dios es bueno. Y si Él nos permite, como en mi caso, esas segundas oportunidades, tienen un propósito. Y yo creo que ese propósito tiene que ver con estar hoy aquí compartiendo la palabra con ustedes, estar en mi casa celebrando los altares familiares cada día, guiando a nuestros hijos por el camino de la palabra de Dios. Porque lo dice la palabra, si nosotros hacemos esa tarea bien hecha, cuando ellos sean grandes no se apartarán. Lo dice la palabra. Hagamos nuestra tarea. Hagamos nuestra tarea. Pero entonces, ese compromiso no es solamente decirlo, no es solamente expresarnos verbalmente, ¿cierto? Y decirle a Robert o a Martica, es que hace 4 años pasé por ahí. Bueno, no tengo que decírselo porque Robert y Martica estaban ahí al lado también. Pero ese testimonio es el que expresamos cada día con lo que hacemos, con quiénes somos, con cómo somos. A veces veo unos hermanos en la iglesia, congregándose el fin de semana, y sabe de esos hermanos que durante la semana en su trabajo tienen un comportamiento diferente con sus colaboradores, con su equipo. Y entonces allá ya no somos tan hermanos, sino de pronto somos un poquito prepotentes, de pronto
somos un poco más mal geniados, de pronto nuestro trato es diferente. Entonces, tratemos de ser coherentes, tratemos de ser consistentes, tratemos de ser íntegros en lo que hacemos y en cada momento, porque, como decía Senia hace un rato, no sabemos cuál es el momento en que partimos o en que tuvimos esa oportunidad de compartir la palabra de Dios y que alguien lo recibiera como su Señor y Salvador y no lo hicimos y esa persona falleció sin conocer del Señor y sin recibirlo. Entonces, como eso solo lo sabe nuestro Padre, no esperemos que siempre tenemos una segunda oportunidad para hacer bien las cosas. Hagámoslas como deben ser desde el principio, como lo hacemos para Dios. Hagamos las cosas con excelencia, irradiemos eso, inculquemos eso, busquemos la excelencia. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Si nosotros le dedicamos un tiempo a reflexionar qué es todo eso bueno que Él ha hecho por nosotros, yo creo que a veces pasamos de largo por la vida como pensando en que es que todo nos lo merecemos y todo eso bueno que nos ha pasado es porque nos lo merecemos y no porque Él es bueno y es misericordioso con nosotros. ¿Sí? A veces pasa. A mí me pasaba muchas veces, a mí me pasaba mucho más antes, cuando no le daba gracias a Dios todos los días de mi vida como lo hago ahora. Porque Dios es bueno. Pero a veces pensábamos, o a veces yo pensaba, o a veces otras personas piensan que todo va bien es porque nos lo merecemos, porque somos queridos, buena gente, en fin, no le hacemos mal a nadie, pensamos nosotros. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y ese compromiso, hermanos, es algo que debemos tener claro y que yo quisiera que hoy nosotros nos fuéramos con ese compromiso renovado, porque sé que lo hemos hecho muchas veces, pero nunca está de más renovar ese compromiso con nuestro Padre. Y cuando nosotros decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, y así lo dice la palabra en Deuteronomio, ¿cierto? Perdón, en Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si yo sirvo a Jehová como Él quiere que yo le sirva, no como yo espero, que yo creo que está bien servir a mi Dios, sino como espero que es dentro de su propósito para mi vida, estoy dando un testimonio de Él, porque finalmente lo que yo proyecto es ser un buen hijo de Dios. Y si alguien ve en mí un buen hijo de Dios, estoy no solamente alabando a mi Señor, sino dando buen testimonio a través de esa acción y esos actos que yo en mi vida diaria realizo de Él, de Él. Es un testimonio para su gloria y para su honra. Por supuesto, esto no es testimonio exclusivo de los varones, que es como está la cita bíblica escrita, sino de las mujeres que en su vida ejecutan ese rol. Están separadas, están viudas, tienen sus hijos y son las que lideran espiritualmente el camino de sus hijos en su hogar, en su casa. Para ellas aplica igual, aplica igual. Entonces, es importante, hermanos, testificar y decirlo, comunicarlo. ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? Reflexionémoslo. Hoy, mañana, pero hagámoslo, ¿sí? No lo dejemos pasar por alto, porque cuando no lo tenemos en nuestra memoria y cuando ese archivo allá lo dejamos como medio
en el archivo ya inservible, podríamos caer en ese Alzheimer al que me refería hace un rato. Está como buena la expresión de Alzheimer espiritual. Eso es lo que no debemos hacer. Eso es lo que no debemos hacer. Y es que el hecho de testificar con tantos ejemplos que cada uno puede tener, porque Dios obra de manera maravillosa todos los días en nuestra vida. Entonces ejemplos tenemos todos los días de cómo Dios es bueno. Compartamos cada día esos ejemplos con nuestros hijos, con nuestra esposa, que toda mi familia lo sepa. Y cuando me reúno con los amigos, compartámosles todo eso bueno que a mí me está pasando gracias a Él. Porque eso alimenta la fe. Y cuando yo comparto esos testimonios con mis hijos, cuando los comparto con mi esposa, o cuando los comparto con mi equipo en el trabajo, o cuando lo comparto con mis amigos, alimenta la fe de todos, de mis hijos, de mi esposa, de mis colaboradores, de mi equipo, etcétera, de mis amigos. Y esa puede ser esa semillita que alguno de ellos está necesitando para que Dios obre poderosamente y los convierta a los que todavía no están en sus caminos. Amén. Entonces es un deber nuestro, hermanos, es un deber nuestro hacerlos. Esa demanda para nosotros, para comprometernos en buscarlo, en buscar su palabra, en buscar su presencia, en dar testimonio. Debemos ejecutarla en todo momento, es decir, no darle largas al asunto, no decir, bueno, el otro fin de semana, o bueno, en nuestra reunión de hombres que vamos a tener ahora a mitad de abril, en un rato muy rico que vamos a pasar y vamos a compartir algo de la palabra, a ese día comienzo. Entonces de pronto comienzo a entender más qué es lo bueno que les está pasando aquí a los hombres de copa. Y lo compartimos y conversamos y comemos algo rico. ¿Y qué tal si no llego al 14 de abril? ¿Qué puedo sí hacer esta semana y la otra? Y es esto, buscarlo de corazón todos los días y buscar su palabra, buscar su presencia. Entonces, ese será un altar visible, no solamente como las 12 piedras en Gilgal, sino, ay, vea, allá va Luis, venga, le cuento, es que yo conozco a Luis hace tantos años y a él le pasó esto y esto y esto, y si no fuera porque Dios es bueno, hace 4 años había partido con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ese dar el testimonio y comunicarlo a los demás permite que la palabra de Dios al final se conozca y entendamos cuál es el camino y para dónde vamos. Y entonces ya no será el altar de las 12 piedras en Gilgal, sino 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 500,000. Los altares. Nosotros estamos creyendo lo que Dios nos ha dicho. Este pueblo vio el cumplimiento de la promesa muchos años después. Pero es que nadie ha dicho que las promesas que Dios tiene para todos nosotros, y todos aquí tenemos promesas sobre nuestras vidas, van a suceder hoy o mañana o este fin de semana. No. Recordemos que esas promesas además usualmente tienen unas demandas, entonces depende de nosotros poder ver el cumplimiento de esas promesas, porque Dios cumple. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él cumple, pero entonces a veces revisémonos nosotros mismos en qué parte del camino vamos. Y no estoy diciendo que sea un camino fácil. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, no estaba desocupada. No estaba desocupada. No fue fácil.
Recordamos que había en la tierra prometida, en Canaán, gigantes. O sea, no estaba fácil el tema, ¿cierto? Casi que estábamos llegando a invadir a los gigantes y a sacarlos de ahí. A lo que voy, hermanos, es a que las batallas hay que darlas. Pero si nosotros tenemos a Dios respaldándonos, están ganadas, la victoria está asegurada. Entonces no tengamos temor a dar esa batalla, a dar ese paso adelante, a enfrentar lo que aparentemente pueda ser un riesgo, un peligro, y tengamos que dar la batalla, pues demos la batalla. ¿Cuál es el problema? Si estoy en el equipo ganador, eso lo tengo clarísimo. Yo voy a donde sea con Él. Si voy sin Él, de pronto no, de pronto no salgo de la trinchera. Pero esas batallas alimentan nuestra fe. Y cuando vencemos, son un testimonio más, no solamente para alimentar nuestra fe, sino para que a través de ese nuevo testimonio se alimente la fe de quien lo escucha, a quien se lo comparto. Entonces, Dios es bueno y nos ha permitido ver el cumplimiento de sus promesas, de muchas de sus promesas. Y si Dios lo hizo, Él lo hará de nuevo. Amén. La generación que vio la tierra prometida no fue la que recibió la promesa. Pasó mucho tiempo para que se viviera el cumplimiento de esa promesa. Pero si nosotros hacemos bien nuestra tarea, nuestras generaciones verán el cumplimiento de las promesas que hay sobre nosotros y sobre ellos. Esto, hermanos, nos lleva a hablar de el sacerdocio. En varias ocasiones desde acá les he hablado de ese tema, pero quiero que realmente lo veamos con el compromiso desde la óptica que lo estamos viendo el día de hoy, y es que cada uno de nosotros, varones, que estamos aquí el día de hoy, Nelson, Robert, Jesús, David, Alejo, Fabi, José, somos los sacerdotes en nuestras casas, somos los sacerdotes en nuestros hogares, tenemos una responsabilidad ante Dios con nuestra familia. Pero nuevamente digo, donde falta ese varón por alguna razón, esa mujer tiene toda la autoridad para hacerlo y para ejercer ese sacerdocio en su hogar, en su casa. Ese compromiso que nos deja el entender el verso 21 del capítulo 4 de Josué es el que quiero que asumamos hoy, con el que alimentemos y nutramos nuestra vida el día de hoy por el conocimiento de la palabra, por la reflexión de la palabra, y que lo pongamos en práctica no desde mañana, desde ya, desde hoy, en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, a donde Dios nos lleve. Siempre vamos a encontrar a alguien a quien darle un buen testimonio de hijos de Dios. Y yo quisiera, hermanos, antes de terminar, que me acompañen a escuchar una canción que es una alabanza a Dios y que creo que tiene todo que ver
con la palabra que hemos compartido el día de hoy, con el mensaje que hemos compartido el día de hoy. Por favor, escuchémosla alabando a nuestro Padre y espero que nos hable sobre el mensaje que he querido compartir con ustedes el día de hoy. José, por favor. Padre amado, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, en que nos has alimentado con tu palabra. Papito Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que todos los pueblos de la tierra conocerán que tu mano es poderosa, Señor. Yo te pido, Padre, que el día de hoy, Señor, nos des las fuerzas, nos des la decisión, Señor, de ser esos sacerdotes que levantan un altar para ti en nuestras casas, que somos capaces de levantar, Señor, un altar para ti con nuestro testimonio, Señor, aún no solo en nuestros hogares, sino en nuestro entorno, Señor, en los hogares de nuestros amigos, Señor, en nuestro sitio de trabajo, Padre amado. Levantaremos un altar para ti, mi Señor, con nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que nos des fuerzas, que nos des el valor para hacerlo, Señor. Que nos des el convencimiento y que pongas en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, Papito Dios, para ser buenos hijos tuyos, dar buen testimonio tuyo, Padre amado, y ser unos buenos sacerdotes que levantemos altares para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús.